de seguir avanzando con este desafío maravilloso que es estudiar el libro del profeta Ageo. Doy gracias por su fidelidad, gracias por su compromiso y por los deseos, ya que hemos sido animados a decidirnos para trabajar por el Señor. Quiero preguntarte eso antes de que comencemos la lección. ¿Quiere trabajar para el Señor, cierto? Amén. Eso es lo importante, ¿cierto? Que nos decidamos de corazón, que esto no solamente sean lecciones para, en este caso, retener o acumular conocimiento, sino también va a llegar un momento donde el Señor va a soltar las cadenas, donde ya las pandemias, donde ya las crisis y todas esas cosas van a pasar y Dios necesita un pueblo fuerte, un pueblo decidido, un pueblo orientado en cada día entregarle y poder dar mucho más. Recuerde, corría el año aproximadamente el año 520 antes de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el contexto que hablábamos en el día de ayer. Y vamos ya al libro de Ageo, por si acaso, son tiempos después de la deportación, son tiempos cuando el pueblo regresó de la deportación, cuando tienen que reconstruir. Han pasado aproximadamente 16 años y la obra del Señor ha quedado estancada. Pero fíjese muy bien que hay algo a mí, ayer decíamos, y me fijé mucho en eso, ojalá que haya hecho su trabajo en el día, mirando las 35 veces que se citaba el nombre de Jehová. ¿Se acuerda que dijimos que el nombre de Jehová se citaba más de 35 veces en este pequeño libro de 2 capítulos de 38 versículos? Pero algo que me llama la atención es que, mire, cuando miramos versículo 1 y cuando entramos de inmediato a versículo 2 de Ageo capítulo 1, nos dice la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. Note, vino palabra de Jehová. Y mire ahora también, verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Y mire también el comienzo de versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Comienzo de versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y podemos continuar y por 26 oportunidades, si tú quieres contarlas después, en 26 oportunidades en el libro de Ageo vamos a encontrar la frase, vino palabra de Jehová, así ha hablado Jehová, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. O sea que es un libro inundado de Jehová, pero sobre todo es un libro inundado de la palabra de Jehová. Es interesante cómo se repite constantemente esta frase. Ageo quiere dejar muy en claro, mi querido hermano, Ageo quiere dejarte muy en claro que lo que él va a decir no es un mensaje personal, no es lo que él cree, no es lo que él piensa, no es lo que a él le parece. Lo que él nos va a decir en el libro de Ageo, 26 veces lo repite, es un mensaje que viene directamente de Dios, directamente de Dios. ¿Por qué esto es tan importante y por qué Ageo destaca tanto la frase vino la palabra de Jehová, así ha hablado Jehová? ¿Por qué Ageo quiere dejarnos tan en claro que el mensaje que él trae es un mensaje que viene directamente de parte de Dios? Te lo digo, es súper simple. Porque míralo bien y piensa un poquito en esto. ¿Cuánta gente hoy en día? ¿Cuánta gente hoy en día sabe que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cuánta gente hoy en día lee la Escritura? ¿Cuánta gente hoy en día cita o habla de la Escritura, pero no la respeta como la palabra de Dios? No la guarda como la palabra autoritaria de Dios. Si hay algo que Ageo quiere dejarte muy en claro, que lo que él va a decirnos en este libro es la palabra directa de Dios. Es Dios queriendo comunicarse contigo, es Dios queriendo dirigir tus pasos. Es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Porque si fuera la palabra de un hombre, sería opcional, sería tal vez tu decisión, sería si a ti te parece, si a ti te gusta. Pero es la palabra de Dios.
O sea que lo que estamos escuchando hoy día en el mensaje de Ageo es la palabra directa de Dios para reprender a un pueblo aletargado, para, en este caso, reprender y abrir los ojos a un pueblo ensimismado. Dios quiere hablarle a su pueblo, que ha puesto su mirada más en sus propios negocios que en la misma obra de Dios. Ya lo vimos ayer también, versículo 2. El pueblo pone excusas. El pueblo se está excusando delante de Dios. Descuida la casa de Dios. No quiere poner sus manos en la obra de Dios y terminar la casa del Señor. Nótalo bien como lo dice allí en el versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Te das cuenta la necedad? ¿Te das cuenta cuál es el problema que está sucediendo en el libro de Ageo? Estos hombres le decían no a Dios. Le estaban diciendo no al Señor. Ellos estaban ahí, estaban esclavos, estaban esclavizados, estaban en la deportación, estaban en otro país, en otra nación, estaban conquistados y Dios los libertó y Dios los envió a reconstruir y ellos en vez de preocuparse para su misión, se preocuparon de sus propios negocios, de sus propios asuntos. Este pueblo le está diciendo no a Dios para decirle sí a su negocio, para decirle sí a sus asuntos, para decirle sí a sus prioridades. Estos hombres se creían dueños de su tiempo. Cuando ellos dicen la frase, todavía no ha llegado el tiempo, lo que están diciendo, nosotros mandamos, nosotros estamos en control. Yo digo, yo decido cuándo sirvo, yo decido cuándo lo hago. ¿Cuánta gente hoy en día no responde de la misma manera? Hermano, ¿va a ir al estudio? No, yo veo cuándo voy. Hermano, ¿va a congregarse? Yo decido cuándo. ¿Va a estudiar? Yo decido cuándo. Y nos creemos amos y dueños y absolutos en control de todas esas cosas. ¿Cómo puede hacer esto la gente? Ve que a veces la gente, a mí no sé cómo decirlo para que suene suave, pero es como un atentado a mis oídos cuando escucho la frase, es que no tengo tiempo. Imagínate que la gente diga para la obra de Dios no tengo tiempo y Dios te regala el tiempo. Si Dios decidiera, te mueres. Termina tu tiempo y tú le dices a Dios no tengo tiempo, es que estoy cansado. ¿Y quién te da las fuerzas para seguir adelante? Es que me salió otro plan, otro proyecto. Discúlpeme, hermano. Y esas cosas para mí son un atentado a mis oídos porque digo, ¿qué no ha entendido la gente de quién están en control? Dios puede mover un dedo y se terminan y cambian tus circunstancias. Dios puede mover un dedo y tal vez pueden pasar cosas malas como va a suceder con este pueblo. ¿Qué está sucediendo en la vida de este pueblo? Esto es terriblemente pecaminoso. Un pueblo que decide decirle abiertamente no a Dios. ¿Sabe que hay dos palabras que describen lo que está sucediendo en la mentalidad del pueblo de Israel aquí en el año 520 antes de Cristo, después de la deportación? Hay dos palabras importantes que usted tiene que marcarlas por ahí, que tiene que anotarlas porque es el pecado a combatir. El egoísmo, por un lado, y la idolatría, por otro lado. Y fíjate que una nos lleva a la otra, porque muchas veces nos volvemos tan egoístas que nos convertimos en nuestro propio Dios. Nos convertimos en nuestro propio Dios. Este pueblo estaba tan ensimismado en sus propios asuntos, este pueblo estaba tan preocupado de sus propias vidas, estaban tan preocupados de su egoísmo, que al final ellos se convirtieron en su propio Dios. Sus cosas eran su Dios, su casa era su Dios, su tiempo era su Dios. Estaban más dedicados a satisfacerse a sí mismos que a servir al Dios vivo y verdadero. Por eso vemos hoy día que hay tantos cristianos que están dedicados a su vida, están dedicados a su trabajo, están dedicados a su familia, más que a Dios. Más que a Dios todavía. Eso es profunda idolatría. Ese es egoísmo que se vuelve idolatría. Por eso es que Dios dice este pueblo y no dice mi pueblo. Porque este pueblo está diciendo, este pueblo está distante de mí, ya no lo considera como su pueblo. Este pueblo está totalmente entregado a sus propios asuntos. Había olvidado que ellos regresaron para reconstruir la casa de Jehová. Recuerda que lo dice la Escritura, un pasaje que siempre debe estar en tu mente.
Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Anótalo por ahí si quieres buscarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Algo que este pueblo tiene que entender, algo que tú y yo tenemos que entender, porque cuando el pueblo se olvida de Dios, entonces también Dios se olvida de su pueblo. Eso es lo que dice Segunda de Crónicas 15, 2. Y salió al encuentro de Asa, dice la palabra, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Escúchelo bien. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Ahora en Jerusalén nadie piensa en la reconstrucción del templo, todos piensan en sí mismos, colocan sus propios intereses, sus propias necesidades, sus propias conveniencias antes que la obra y la voluntad de Dios. Estaban trabajando, pero no para Dios. Estaban esforzándose, pero no para Dios. Este pueblo apreciaba mucho más sus propios asuntos que la casa de Dios. Este pueblo buscaba más su propia comodidad, sus lujos, su bienestar, que la obra de Dios. ¿Te das cuenta el fuerte egoísmo en ellos? ¿Te das cuenta cómo lo dice allí versículo 4? Es tiempo, es para vosotros, tiempo para vosotros. Un doble énfasis en la palabra vosotros, porque Dios quiere golpearlo repitiéndole dos veces, vosotros, 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 porque ustedes tienen tiempo solamente para pensar en ustedes, en ustedes, en ustedes. No están pensando en mí. No están pensando en mí. De habitar en vuestras casas artesonadas, literalmente adornadas, enmaderadas, hasta con detallitos y lujos. Y esta casa está desierta. ¿Cuántos hoy en día no están más preocupados de sus casas? ¿Cuántos hoy en día no están más preocupados de sus trabajos, de sus familias, de sus planes, que de hacer la obra de Dios? ¿Cuántos hoy en día no tienen tiempo para evangelizar, para visitar a los hermanos, para llamar, para preocuparse de los servicios espirituales, pero sí tienen tiempo para otras cosas? Sí están preocupados de otras cosas. Es que tengo que trabajar, hermano. Y yo no te digo que no trabajes. Si tú sacas la cuenta honestamente, la mayoría de la gente tiene trabajos de 8, 9 horas, ¿cierto? Algunos 10 horas. Pero lo normal en nuestras legislaciones, por lo menos en mi país, es que se trabaje 8 horas diarias. Y si eres bueno para dormir, como decimos acá en Chile, bueno para la pestaña, vas a dormir como 7, 8 horas. Algunos dormimos menos, pero lo normal es que tú duermas 7 a 8 horas. Si sacas la cuenta y tienes una jornada de 8 horas de trabajo, más una dedicación de sueño de 7, 8 horas, te quedan 9 a 8 horas libres para poder servir a Dios, para poder alimentarte espiritualmente, para poder dedicarte a las cosas espirituales. Y muchas veces no las dedicamos, pero sí tenemos tiempo para el cine, sí tenemos tiempo para la telenovela, sí tenemos tiempo para el periódico, sí tenemos tiempo para nuestros propios asuntos, sí tenemos tiempo para la tarea escolar, sí tenemos tiempo para todo lo demás. Pero cuando se trata del tiempo a Dios, no la excusa, no. Ya Pablo lo dijo. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 21. Siempre pienso en ese pasaje cuando veo la cultura postmodernista de hoy en día. Filipenses capítulo 2, versículo 21 nos dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. El problema de este pueblo es que pensaban que ellos eran los que sustentaban sus vidas, que ellos eran los que proveían para sus necesidades, que por su esfuerzo, que por su trabajo, ellos eran lo que eran. Eso es cierto, hermano. Por más que trabajes, tú vas a prosperarte más. ¿Qué no hemos entendido del asunto? ¿Qué no hemos entendido del asunto? Ellos creían que ellos eran la fuente de las bendiciones y se olvidaron
que es nuestro Dios, la fuente de las bendiciones, que no importa cuán bendecidos o afortunados nos sintamos, si no ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, lo único que tenemos es cero. No tenemos nada. Recuerda que todo esto se va a quemar. Recuerda que todo esto se va a perder. Por eso que Dios le reclama a su pueblo aquí en el tiempo de Ageo, de que ellos se orienten dónde deben estar realmente nuestras necesidades. Te pregunto, hermano, ¿es Dios quien te bendice realmente? ¿O es tu propio trabajo, tu propio esfuerzo, la fuente de tus bendiciones? Porque si le quitamos tiempo a Dios, porque si no nos preocupamos de la obra de Dios y estamos más preocupados de nuestros propios asuntos, si estamos gastando más tiempo en nuestros asuntos personales que en la obra, que en la evangelización, que en las cosas espirituales, que trabajar fervientemente para el Señor, ¿tú crees que Dios va a bendecir a alguien que le deja y le abandona? ¿Tú crees que Dios va a prosperar más a una persona que toma la decisión de priorizar otras cosas y no al Señor? Hay algo que no hemos entendido. ¿A quién realmente estamos sirviendo? Esa es la pregunta que está entre líneas aquí en Ageo capítulo 1. ¿A quién realmente estamos sirviendo? ¿Está Dios realmente en el primer lugar de nuestra vida? ¿Está Dios realmente en el primer lugar de mi tiempo, de mi fuerza, de mis finanzas, de todo lo que soy? Porque si decimos que amamos a Dios, si decimos que Él está en el primer lugar de nuestra vida, entonces eso debe demostrarse en una vida sujeta, en una vida gobernada por el Señor. Te pregunto, ¿a cuánta gente, a cuántas personas últimamente le has hablado de la palabra de Dios? En estos últimos días de pandemia, la gente se queja de que muchos mueren sin Cristo. ¿A cuánto le has hablado para que escapen de las garras del diablo? ¿A cuántos hemos evangelizado? ¿O hemos hecho un contacto para que algún evangelista pueda predicarle la palabra de Dios? ¿A cuántos hermanos hemos llamado, hemos visitado, nos hemos preocupado para apoyarlos en estos tiempos de desánimo y de dificultad? ¿A cuántos hemos ayudado en sus necesidades físicas? ¿Cuál es la respuesta de este pueblo? No, no es tiempo. No, todavía no es tiempo de hacerlo. No, tenemos cosas que hacer, Dios, discúlpanos. Estamos ocupados en nuestros negocios. Estamos ocupados en nuestras casas. Estamos ocupados en nuestras cosas, disculpa. No hay tiempo para eso. Este pueblo apreciaba más sus propios asuntos que la casa de Dios. Las casas de los judíos, de estos, estaban bien bonitas, bien bonitas. Vivían cómodamente. No les faltaba nada para sus comodidades. Mientras que la casa del Señor estaba en ruinas y abandonada. Qué injusto, ¿cierto? Ellos decían, no es tiempo. Y Dios pregunta, si no es tiempo, entonces, ¿por qué están construyendo sus propias casas? ¿Por qué están tan preocupados de sus propias cosas entonces si no tienen tiempo? Qué increíble actitud de este pueblo, mi querido hermano, en Ageo 1. Cuánta ingratitud mostrada hacia el Señor. Cuánta ingratitud. Cuánto, y fíjese muy bien, cuánta falta de valorización. Él los había libertado. Él les había dado la oportunidad de regresar, de volver a Jerusalén para reconstruirla. Tanto lloraron la ciudad santa. Y ahora que están en ella, han descuidado todo. Pudieron haber hecho la obra. Pudieron haber acabado la misión y después preocuparse de sus casas. Pero no lo decidieron así. Prefirieron preocuparse de sus propios asuntos. Sus prioridades eran las que estaban equivocadas. Y cuando el pueblo de Dios tiene prioridades equivocadas, entonces se enfoca en tareas equivocadas. Por eso, míralo muy bien como dice versículo 5. Dios les dice, mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien. Mi casa está en ruinas. Mediten bien lo que están haciendo. Esa es una frase que dijimos ayer que se repite mucho en el libro de Ageo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Aparece en 1.5, en 1.7, en 2.15, en 2.18. Literalmente esta frase significa poned vuestro corazón en vuestros caminos. ¿Qué significa esta frase?
que ellos debían meditar profundamente en sus caminos. Ellos debían considerar seriamente si habían ganado algo con buscar lo propio y sacrificarlo del Señor. Debían pensar muy bien lo que estaba pasando ahora. ¿Has meditado sobre tus caminos, hermano? ¿Has pensado cómo estás espiritualmente? ¿Cuánto tiempo estamos pensando en nuestra espiritualidad? ¿Estamos más preocupados de la obra de Dios o de nuestras cosas? ¿Estamos más preocupados de crecer para el Señor o estamos estancados? Después de tantos años en la iglesia, muchos me imagino que llevan muchos años en la iglesia, ¿cómo estamos? ¿Somos más comprometidos que antes? ¿Hacemos más cosas para el Señor ahora que antes? Dios nos invita, mediten bien lo que están haciendo. Piensen bien para que pongan las cosas en su lugar, en la perspectiva correcta. Porque si no meditamos muy bien, ahora viene la advertencia del Señor, versículo 6 en adelante. Si no meditamos bien, ¿en qué debían meditar los judíos en el tiempo de Ageo? ¿En qué debía meditar este pueblo? ¿Qué estaba sucediendo? Para que entendamos muy bien el asunto. Versículo 6, avancemos. Mira, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y os calentáis y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. También dice versículo 9 y versículo 11. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Dios había quitado sus bendiciones a este pueblo rebelde. Ya no los bendecía como antes. Ageo los advierte que en realidad perdemos cuando no ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Si tú te fijas muy bien, en 1:6 aprendemos que nuestras ganancias se desvanecen, que las posesiones duran poco cuando se deja a Dios fuera de ellos. Nota las palabras de insatisfacción, las palabras en este caso de pérdida. En simples palabras, Dios le estaba diciendo a este pueblo, si ustedes me sacan de su prioridad, aunque trabajen mucho, aunque traten de acumular, aunque traten de esforzarse, aunque metan la mano en el saco, no va a quedar nada, lo van a perder todo. Toda labor, todo trabajo, todo lo que ustedes han hecho no ha servido de nada. Ellos que estaban intentando satisfacerse a sí mismos, pero se habían olvidado del Dios de cual fluyen todas nuestras bendiciones. Nunca van a poder ser felices. Yo veo una gráfica de la gente de hoy en día. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no hemos sentido esta presión? Trabajamos y trabajamos y sembramos y sembramos. ¿Y para qué? Para nada. ¿Y cuántos por ahí comen y comen y no se sacian? Beben y beben y no quedan satisfechos. Y aunque se pongan la ropa y que se pongan la ropa que sea y no se calientan. Lo que está diciendo en simples palabras es que un pueblo que se enfoca en sus prioridades y sus necesidades personales y no se enfoca en Dios, lo único que tiene es cero, es nada, es insatisfacción. ¿Te ha sucedido eso? ¿Cuánta gente me ha dicho a mí, hermano, no sé qué pasa? Trabajo y trabajo y al final trabajo para solo pagar las cuentas. A veces llego a fin de mes casi estirándome.
No sé por qué no puedo estar bendecido. No sé por qué siempre tengo que andar al 3 y al 4, decimos en mi país. ¿Será acaso que Dios no es nuestra prioridad? Ellos sembraban mucho, cosechaban poco. Dios mandó la sequía para destruir sus cosechas. Comían y bebían, pero no podían saciarse. Se vestían, pero aún sentían frío. Trataban de reunir cosas, nos dice el versículo 9. Y Dios dice, yo lo disiparé. El dinero que tenía, eso lo encuentro increíble. Mucho he escuchado eso por ahí. Se me va como en saco roto. Y al final Dios me da dinero y al final se me va en puro pagar. Lo pierdo todo. Se me va como agua entre los dedos. Qué panorama tan terrible. Esa es la imagen de un pueblo que confió más en sus propias fuerzas que en las de Dios. Habían olvidado que Dios es la fuente de sus bendiciones y que estando mal con Dios no podemos tener las verdaderas bendiciones. ¿Por qué no le iba tan bien a este pueblo? ¿Por qué el trabajo de sus manos no prosperaba? ¿Por qué tanto esfuerzo no se veía satisfecho, no se veía reflejado en sus vidas? Vivían infelices, vivían endeudados, vivían escasamente. Dios lo dice en una sola frase, versículo 9. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. ¿Cuál era su primera prioridad en sus vidas? Sus casas, sus negocios, sus vidas. ¿Qué era lo más importante en su diario vivir? Su egoísmo. ¿Cuál era la actitud hacia la casa de Dios? Desprecio, abandono. ¿Cómo cree que Dios se va a sentir con un pueblo que se enfoca más en satisfacerse a sí mismo que preocuparse de la obra? ¿Cómo cree usted que Dios se va a sentir? ¿Cuál es el mensaje de Dios para ellos? ¿Están listos para este mensaje? Nota que ya estamos haciendo la evaluación. Vimos el llamado de la actitud flagrante de este pueblo. Vimos la advertencia, lo que le estaba sucediendo, el castigo que Dios estaba dando a este pueblo. Pero ahora viene el llamado de Dios. El llamado del Señor, versículo 8. Ese es el llamado que tenemos que recibir en esta noche, mi hermano. Si tú te sientes que no estás siendo bendecido, que no estás siendo prosperado, que tu vida está estancada, que tu servicio a Dios ha sido estancado, que no estás siendo bendecido, que te está pasando lo que le sucedió a los judíos en el libro de Ageo, entonces recibe el llamado de Dios. Versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. En simples palabras, pónganse a trabajar. Manos a la obra. Esa es la única respuesta que podemos darle a Dios. Al considerar sus bendiciones, al considerar su llamado, al considerar nuestra negligencia. Vayamos al monte, esfuércense, reedifiquen mi casa, dice Jehová. Dios siempre nos está llamando para trabajar, para comprometernos un poco más, para sacrificarnos un poco más. Dios siempre quiere incomodarte, hermano. Dios siempre quiere incomodarme, siempre exigiéndome un poco más. Nunca te conformes con que ya llegaste a tu nivel. Nunca te conformes con que ya está bien tu servicio. Hay gente que se preocupa. Hay hermanos que me han dicho, hermano Luis, dime la verdad. ¿Cuánto más o menos es lo mínimo que tengo que hacer para salvarme? Más o menos lo mínimo. Así es la actitud de la gente. ¿Y por qué no pensar cuánto es lo máximo que puedo hacer para salvarme? A ver, más o menos como raspando, así como casi de rodilla. ¿Qué tengo que hacer para más o menos llegar a ser salvo? Qué tremenda la actitud. Cuánta pasividad, cuánta comodidad hay en nuestro servicio a Dios. La comodidad atrofia el músculo del servicio a Dios. Es más, incluso hay palabras que hoy en día no se están usando en los púlpitos en las iglesias de Cristo. Cuando se habla del sacrificio, ya se puso pentecostal, ya se puso trabajo, diligencia, fervor. Se puso fanático el hermano Luis.
servicio, compromiso. Esas palabras ya no se hablan. No, misericordia y amor y Dios nos va a perdonar a todos y todos vamos a estar felices y vamos a andar en puro pastito verde en la salvación con los animalitos. Hermano, no es así. Si no, pregúntele a Jesús cómo murió para darnos una salvación. Si no, pregúntele a los discípulos, los primeros discípulos, cómo dieron sus vidas, cómo adoraban en las catacumbas, cómo fueron perseguidos, cómo fueron desafiados por las autoridades romanas y no dieron su brazo a torcer y fueron fieles hasta el fin. Ya lo dijo Esdras en capítulo 10, versículo 4. ¿Se acuerda lo que dice Esdras capítulo 10, versículo 4? Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Ese es el llamado de Ageo capítulo 1. El pueblo decía, todavía no es tiempo, todavía no. Y Dios responde, hoy es el tiempo, ahora trabajar, enfóquense. Yo necesito un pueblo enfocado. Dejemos a un lado la comodidad y la indiferencia en la obra del Señor. El Señor quiere más de ti, el Señor quiere más de mí. ¿Estás dispuesto a darle eso a Dios? ¿Qué Dios quiere de la iglesia? Que trabajemos para Él. Piensa, ¿qué puedo hacer para trabajar para el Señor? ¿Qué estoy haciendo para trabajar para el Señor? ¿Es solamente mi asistencia lo que le voy a dar a Dios? ¿Es solamente una paupérrima ofrenda lo que voy a entregar a servicio a Dios? ¿O lo que Dios quiere en mi tiempo, mi sueño, mi vida? Mi todo. Porque si no le estamos dando todo, si no estamos tomando nuestra cruz y yendo en pos de Él, realmente no le estamos dando nada significativo. ¿Cuál fue la actitud de este pueblo, mis queridos hermanos? Versículo 12, versículo 14 y versículo 15. ¿Cómo respondió el pueblo? ¿Cómo respondió Zorobabel? ¿Cómo respondió Josué, hijo de Josadat? ¿Cómo respondió este pueblo? Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué hizo este pueblo? Oyó la voz de Jehová, oyó las palabras del profeta y temió delante de Dios. Encontramos una actitud de reverencia, de respeto hacia Dios, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios, de los ejércitos. Ese mensaje fue recibido con verdadera convicción. Los líderes se entusiasmaron para hacer la voluntad de Dios. Se encendió su espíritu, se animaron. Hay que obedecer, hay que seguir la palabra de Jehová. Es un mensaje directo de Dios. Dios me está hablando, Dios me está llamando, Dios me está removiendo. Algo pasó en su corazón. Si la palabra no te está incomodando, si la palabra no te está encendiendo, si la palabra no te está motivando algo, preocúpate, hermano, cómo está tu corazón. Tal vez está endurecido por el pecado, por los afanes de este mundo, por las riquezas, por las cosas que hoy en día nos turban y nos desenfocan del servicio a Dios. Los líderes se animaron, Zorobabel, Josué, y estos líderes animaron al pueblo. Siempre con líderes animados vamos a poder animar al pueblo, pero con líderes desanimados, ¿qué va a seguir el pueblo? ¿Cierto? ¿Quién quiere trabajar para el Señor? Es el desafío. Todos vinieron y trabajaron. Dios promete su presencia y esto es lo más lindo del capítulo 1, hermano. Va a repetirlo por si acaso en el capítulo 2. Pero si tú te fijas muy bien, ¿cuál debería ser la bendición más grande que un cristiano debería apreciar? Piensa un poco. Tener una buena vida, una linda familia, un buen trabajo, una casa cómoda, tener dinero suficiente para vivir tranquilo, no mendigar. ¿Cuál será realmente la bendición más grande
que tú tienes. Porque cuando yo miro el versículo 13 y lo veo constantemente en la Biblia, va a aparecer también en 2:4 por si acaso, en 2:4 de aquí del libro de Ageo. Dios le dice al pueblo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. No hay bendición más grande que Dios esté con nosotros, hermano. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿qué importa que lo demás falte? ¿Qué importa si el trabajo está malo? ¿Qué importa si la economía está en crisis? ¿Qué importa si el mundo está en pandemia? ¿Qué importa si estamos rodeados de problemas? Si Dios está conmigo, puedo salir adelante de cualquier situación. Pero qué triste es cuando Dios no está contigo. Qué triste es cuando yo mismo, por mis propias decisiones, me he alejado de Dios. He secularizado a Dios. Lo he dejado en un segundo lugar, en un tercer lugar, en un cuarto lugar, por preocuparme de mi trabajo, de mi familia, del dinero, de los quehaceres, de mis planes, de mis sueños. Es terriblemente pecaminoso abandonar a Dios por esas cosas y después pedirle a Dios que me bendiga, que esté conmigo. Si yo mismo lo eché de mi vida, si yo mismo opté por el camino de mis propias manos, yo opté por el camino de sustentarme a mí mismo, de creerme mi propio Dios. Hay gente que me dice así, familiares míos muchas veces me lo han dicho, todo lo que soy, todo lo que tengo, yo sé que tú lo has escuchado, todo lo que soy, todo lo que tengo, es porque me levanto más temprano, es porque trabajé, es porque me esforcé. Y no se dan cuenta que Dios todos los días le da vida y salud, todos los días le da fuerza y ánimo, todos los días le abre puerta para seguir trabajando. Y si Dios no quisiera, no se levantarían, no tendrían trabajo, no tendrían nada, no tendrían familia, no tendrían dinero. No se dan cuenta de eso. Que Dios es la fuente de nuestras bendiciones, que una correcta relación con Dios es lo que realmente deberíamos estar buscando. Cuando este pueblo no quiso enfocarse en Dios, entonces este pueblo pagó las consecuencias y ahí estaban todos abatidos. Sembráis mucho, recogéis poco, trabajaban y no conseguían nada, estaban ahí derrotados, desanimados. Pero Dios pasa del tono del reproche a la ternura. Yo estoy con ustedes. Si ustedes se deciden por mí, yo voy a estar con ustedes. Dios quiere olvidarse de nuestras infidelidades. Él quiere estar contigo, mi querido hermano. La presencia de Dios es la mejor de las bendiciones, porque la presencia de Dios incluye todas las otras bendiciones. Es la garantía más segura del éxito. Aunque tuviésemos muchos enemigos, nos dice el salmista, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. ¿Cómo lo decía el salmista? Pero puedo enfrentar el problema más pequeño y si Dios no está conmigo, me destruyo. Me destruyo y caigo al suelo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy día, mi querido hermano, para que vamos terminando? Trabajemos para el Señor. Entendamos que Dios es la fuente de nuestras bendiciones. Entendiendo que nuestro enfoque debe ser Dios. Tu prioridad debe ser Dios. El trabajo de Dios debe ser lo más importante. Y después son las otras cosas. Ahora a lo mejor nosotros no tenemos que construir un templo, como los judíos estaban reconstruyendo el templo de Jerusalén. Pero hoy en día todavía Dios tiene una casa, la casa de Jehová. ¿Y sabes cuál es la casa de Jehová? Aunque lo vamos a estudiar en la próxima lección, pero te lo adelanto. La casa de Jehová eres tú, como templo, pero también la casa de Jehová es la iglesia del Dios viviente. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Cuántos hoy en día están preocupados de la casa de Jehová? ¿Cuántos hoy en día están preocupados de la iglesia del Señor? Hay trabajo que cumplir, hermano. Hay ministerios que desarrollar. Hay misiones que debemos enfocarnos. Tú eres importante en la obra de Dios. Decídete para trabajar al Señor. ¿Es tu prioridad la evangelización? ¿Es tu prioridad el rescatar a hermanos extraviados? ¿Es tu prioridad suplir las necesidades de los menos afortunados? ¿De qué estamos más hablando?
¿En qué estamos más enfocados? ¿En cómo servirnos a nosotros mismos o en cómo podemos servir más al Señor? Porque quiero dejarte un último versículo para que vamos terminando. Porque creo que este versículo grafica todo lo que hemos dicho aquí en Ageo capítulo 1. Tú lo conoces bien. Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es tu actitud hacia la obra de Dios? ¿Qué lugar está ocupando la obra de Dios en tu vida? ¿Eres egoísta al considerar la obra? ¿Eres idólatra al considerar la obra? ¿Eres tu propio Dios? ¿Crees que tú eres el que toma las decisiones y no el Señor por ti? ¿Eres generoso para la obra de Dios? Hasta en eso se ve nuestra actitud. ¿Cuánta gente hoy en día no queremos ser generosos? Queremos que la iglesia crezca, queremos que haya templos grandes, queremos sostener evangelistas, queremos hacer un montón de cosas, pero cuando llega, ofrendo como la viuda, 2 blanquitas. Cuando podemos hacer más. Cuando podemos hacer más. Estoy seguro yo que cuando usted se compra un refrigerador, cuando usted se compra una televisión, cuando usted se compra un laptop o lo que sea, o la tecnología o lo que usted tenga, usted tuvo que hacer una inversión de meses, usted tuvo que ahorrar, o usted tuvo que ir a una casa comercial y tuvo que endeudarse, ¿cierto? Tuvo que hacer sacrificios porque para sus cosas hacemos sacrificios. Pero cuando se trata de la obra de Dios, las 2 blanquitas de la viuda. Las 2 blanquitas de la viuda. Así somos. Y ahí nos damos cuenta de nuestro mal enfoque. Porque si somos capaces de hacer sacrificio para nosotros mismos, y no te estoy diciendo que no lo haga, siga haciéndolo. ¿Por qué no hacemos sacrificio para la obra de Dios? Incluso cuando se trata de dar en el dinero, cuando se trata en el tiempo. Ahí nos vamos dando cuenta. No. Muchas veces pensamos que Dios no se puede meter en nuestro bolsillo. Y si tú le perteneces a Dios, Dios se puede meter con todo. Dios se tiene que meter en tu tiempo, Dios se tiene que meter en tus planes, Dios se tiene que meter en tus proyectos, Dios se tiene que meter en tu dinero, en la manera como lo administras. Ve que hasta la gente en eso piensa, pago las cuentas, veo la luz y el agua, veo el cable, la televisión, el internet, y si me sobra algo para la ofrenda. ¿Y por qué no le dices eso a las otras cuentas? ¿Por qué no Dios en tu primer lugar? Eso es lo que me enseñaron desde que me bauticé. Hermano, usted su primer ítem, la ofrenda. Y si le sobra para lo demás, paga lo demás. Pero lo primero es lo primero. ¿Y qué va a decir la gente? Es que Dios no necesita de tu dinero. Es cierto que Dios no necesita de tu dinero, pero Dios quiere ver tu generosidad. Dios quiere ver tu disposición a servir, a trabajar, a entregarse por completo. Dios quiere ver cómo tú te entregas por completo y le confías el futuro a Él. Pero si vivimos, a ver, doy tanta cantidad, doy tantos pesos, pero me va a faltar en la semana, no, mejor no doy nada. ¿Dónde está la fe en eso? ¿Dónde está el corazón en eso? ¿Se da cuenta que somos egoístas? ¿Que somos idólatras? ¿Que vivimos pensando en el Dios de nosotros? ¿Cuánto tiempo le estamos dando a la obra de Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al servicio de Dios? Si usted se fija, dato final, cuando miramos a Ageo 1:1, Ageo comenzó a predicar el primero del mes sexto. Cuando terminamos en versículo 15, en el día 24 del mes sexto, o sea, 23 días, Ageo le estuvo diciendo esto, 23 días. Demoraron en responder. 23 días, Ageo predicándole y predicándole, llamándole y llamándole, hasta que después de 23 días, recién se decidieron. Qué pueblo más rebelde. Qué increíble. 23 días. Bueno, muchos de nosotros somos más rebeldes. Hemos estado toda una vida negándonos a servir a Dios de manera correcta. Pero ellos, 23 días les costó tomar la decisión. Pero eso no es lo que me sorprende. Lo que me sorprende es lo que vamos a considerar mañana. Porque cuando tú saltas a 2:1, en 2:1, en el mes séptimo, pasaron al otro mes, a los 21 días del mes, pasaron
algo así como 27 días, pasaron como 27 días a la segunda profecía y ya habían dejado de trabajar nuevamente. No entienden. Ya habían dejado de nuevo la obra. Ni un mes duraron fieles. ¡Qué increíble! Es tremendo esto. Cuán terco y rebelde somos. Cuán terco y rebelde somos. Después vea la descripción y se va a dar cuenta lo terco y rebelde que fueron. Pero eso me sorprende a mí, sí, pero cuando miro mi propia vida, me doy cuenta que yo soy muchas veces más terco y rebelde que los mismos judíos. ¿Cuánto tiempo Dios lleva hablándome? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Confíen en mí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con sustento y abrigo estemos contentos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria. Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas veces Dios me está diciendo eso? Todos los días de mi vida. Y todavía no entiendo. Y todavía me afano. Y todavía estoy más preocupado de las otras cosas que de servir a Dios. Soy más terco y rebelde que ellos. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana. Yo no sé si uno, después de una predicación de estas, tiene uno que ser así. Tiene uno que decir, pues quedar como en la mente que de verdad uno no, como que no ha tenido prioridades o no tiene lo que debe estar en primer lugar, hermanos. Y miren que lo que Luis dice por lo regular pasa. A veces incluso para estudiar la Biblia siempre hay excusas. Estoy en esto, estoy en aquello, mañana. Pasa mucho también con la gente que evangelizamos. Y uno, por ejemplo, pregunta, ¿y cuándo puedo venir? ¿Cuándo era? Y a veces uno tiene la cita y de pronto lo llaman a uno y no, no venga hoy. Hoy va uno y no, no está. ¿Qué pasaría? No, me tocó salir con el perro para la clínica porque le dio un ataque, yo no sé qué. Cualquier cosa pasa. Hay que cuidar a los animales, por supuesto, pero lo pongo como un ejemplo. Hermanos, creo que el Señor nos exhorta como a su pueblo, porque quiere lo mejor para nosotros. Yo creo que nosotros a veces somos ingenuos, porque creemos que vamos a conseguir más con nuestro propio esfuerzo que trabajando primero para Él. Y la Biblia dice, cuando Salomón estaba consagrando el templo y todo eso, Salomón dice que Dios es el que es capaz de hacer rico y de dar poder a todos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a cantar unas alabanzas con nuestro hermano José. Padre Santo, qué bueno, Señor, es agradecerte y gracias, Padre, por el profeta Ageo y por esta enseñanza, Padre amado. Perdona, Padre, porque somos por lo regular a veces como tu pueblo en aquella época, que tenía todas sus casas bien bonitas y hoy día, Padre, pues muchas cosas son así, oh Dios, también, todas las casas bonitas, muchas cosas materiales, oh Dios, pero para tus cosas, oh Dios, para el templo, incluso físico, el local, no hay, oh Padre, o escasamente hay, y para las cosas del ministerio, de la misión, oh Padre Celestial, no hay muchas personas involucradas o no hay muchos recursos tampoco, Padre Santo, porque somos por lo regular bien tacaños o mezquinos en cuanto a dar, oh Padre. Perdona, Señor, y ayúdanos a entender y ayúdanos a cambiar, oh Padre, porque sabemos que tú estarás con nosotros, pero nosotros, Padre, en alguna manera quizás somos personas incrédulas, aunque creemos, oh Padre. Ayúdanos, pues. Gracias por estos temas que estamos estudiando. Gracias por nuestro hermano Luis. Bendícenos. Gracias, Padre, por los aquí reunidos en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Nos despedimos de nuestra transmisión en Facebook. Damos gracias a Dios por los que nos acompañan en Facebook.